Então, vamos aproveitar esse resto de tarde que a gente tem para criar um diálogo mais aprofundado sobre tudo que foi exposto. Nós pensamos o seguinte: a gente vai fazer rodadas de pergunta. Então, a gente faz uma primeira rodada, onde a gente pega 4 a 5 perguntas e a Ana responde. Depois, a gente faz uma outra rodada. E nós temos as pessoas que estão online também, que a gente fez essa escolha de fazer transmissão online, que também vão mandar suas perguntas através do computador e a gente vai colocar no meio da rodada. Então, eu queria saber se tem alguém já com uma pergunta para fazer, para a gente criar uma... Dutti? Quem mais? Juan? Cri? Rosaline e André. Aí vamos parar por aqui. Aí a gente fazem essas perguntas e depois a gente volta, tá? Dutti. Bom, é sempre ótimo ouvir a professora. Eu tenho uma observação e uma pergunta. A observação é que é sempre muito interessante ouvir o discurso de quem, ao mesmo tempo, pesquisa e pesquisa intervindo, porque a intervenção e o discurso que se aproxima da didática, ele permite a gente pensar quais são as condições que as políticas públicas devem buscar para que a gente possa conseguir que essas propostas elas consigam se efetivar nas escolas, especialmente nas escolas brasileiras. Muitas vezes elas dão em nós um efeito desmobilizador, porque a gente pensa, a gente não tem condições de fazer isso. Mas eu acho que a gente tem de pensar que condições a gente deve buscar, como devemos lutar para que isso possa ocorrer nas nossas escolas, especialmente nas nossas escolas de educação infantil, que estão se consolidando neste momento. A pergunta é a seguinte: o seu título, Ana, foi Por que ensinar, aprender linguagem na educação infantil? Eu queria sublinhar os verbos ensinar, aprender. E, ao longo de sua exposição, você praticamente construiu um currículo para a educação infantil. Mas, ao terminar, você fala de uma socialização linguística. E o conceito de socialização, pelo menos da área de onde ele vem, da sociologia, ele fala de uma aprendizagem e de formas de apropriação que são incidentais, que são não deliberadas, em que a aprendizagem se dá de uma forma imperceptível para quem aprende, e em que o ensino ou a transmissão se dá de uma forma imperceptível, não deliberada, para quem transmite. Não seria melhor falar de ensino-aprendizado, das modalidades oral e escrita da língua, para reforçar, principalmente, aí eu estou pensando no nosso caso, no caso brasileiro, em que se tem recusado tão fortemente nas escolas públicas o direito ao acesso ao aprendizado dessas modalidades oral e escrita em nome de uma defesa, para mim, incompreensível, do brincar, em oposição ao aprender, quando nós sabemos, justamente em função da desigualdade do acesso à língua escrita e da diversidade linguística que existe no país, o quão importante, não vamos ter medo dessa palavra, compensar o acesso a essas variedades, essas modalidades, desculpe. Bom,
¿Quieres una por una? Muita coisa? Bueno, ela está preferindo responder uma por uma, então vamos lá, tem tempo. Sim, porque senão depois me vou. Eu concordo com você o tema de intervenção, porque el tema, digamos, en el modelo de lo que yo hago, la intervención es importante porque muchas veces tú no tienes las condiciones de aquello que vas a observar si no haces una intervención. No se puede observar, digamos, en condiciones, a veces las condiciones sin intervención, lo único que puedes observar es un déficit, una diferencia, etcétera. Entonces, lo que yo hago siempre es proyectar intervenciones para luego observar el proceso básicamente en el contexto educativo, digamos, ¿no? Entonces, en educación infantil lo mismo, ¿no? Entonces, concuerdo contigo. En cuanto a la pregunta, enseñar a leer, sí, es verdad, y tienes razón en cuanto a los de socialización. Lo que pasa es que el término socialización lingüística es usado en el ámbito de la alfabetización emergente para dar cuenta del proceso de intercambio, interacción que se da en el seno de la familia, ¿sabes? Entonces, es hacer... La socialización puede no tener énfasis lingüístico y no tener énfasis en lo letrado tampoco. Entonces lo usamos para poner acento en la interacción fundamentalmente, por eso lo usamos. Pero posiblemente habría que en este contexto no usar algo que viene de la sociología y hablar directamente de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el sentido de socialización es el sentido más de Bourdieu de capital cultural, porque es más, los padres letrados no necesitan leer tanto a los hijos, porque ya en su habla y en su tipo de aproximación está la cultura letrada. Entonces es un poquito dar cuenta de la interacción por un lado y la cuestión del tipo, del nivel cultural, digamos. Pero sí, acepto la observación, de acuerdo. Juan. Gracias. Aprovecho para hacer la pregunta en español porque no puedo todos los días hablar en español. Gracias por la paciencia. Por distintas razones me he encontrado en los últimos tiempos con investigaciones que hablan de la incidencia de mejorar los climas de aula para mejorar los aprendizajes, justamente, ¿no? Y se demuestra con investigación empírica que parece ser cierto. ¿Se podría hablar de una relación inversa? Es decir, ¿cómo mejorar el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje del lenguaje influye en la formación de las llamadas competencias blandas, o como quiera llamarla, que tiene que ver con la autoestima, la empatía, el sentido de pertenencia? Es decir, ¿hay investigación empírica sobre esto? ¿Cómo aprender lenguaje incide en estos otros aprendizajes? Es difícil tu pregunta, Juan. ¿Sí? Muy difícil. Bueno, sí. Que es claro, sí. Bueno, las investigaciones que muestran que el clima de la clase, fundamentalmente los contextos, pero los contextos en el sentido que lo decía primero, digamos, ¿para qué? Porque tú puedes poner muchos materiales y si no haces uso no sirve. Entonces, eso sí que evidentemente influye sobre los aprendizajes. Que el lenguaje influya en el sentido opuesto, seguro, porque, digamos, la afirmación esa que el lenguaje es cognición, es claro, si no tienes condiciones semióticas, no digo que sea solamente verbal, puede ser lenguaje de signos, puede ser, no tienes posibilidades de comunicación y de aprendizaje vía lenguaje, evidentemente, en todos los sentidos, ¿cómo decirte? Mira, un autor norteamericano, Michael Tomasello, que yo lo cito bastante aquí, una de las cosas que dice es, el lenguaje nos ayuda a observar el mundo, porque si tú no categorizas, no ves la diferencia entre los animales, por ejemplo, y en las plantas mucho menos, tú ves verde, pero la percepción no te permite tener una categorización tan fuerte como te lo permite el lenguaje. Entonces, el lenguaje ayuda a categorizar, evidentemente, y en todos los ámbitos. Sí, claro, sin lenguaje
el aprendizaje no se podría transmitir, no se podría, ¿no? Y la categorización sería diferente, eso es seguro. Vale, no sé si contesté. Sí. Cristina. Não sei se é exatamente uma pergunta. Me chamou a atenção a questão da porcentagem de ordens e perguntas que as crianças estão recebendo, tanto na família como na escola. E me parece que isso tem um pouco a ver com ser democrático dentro de uma casa ou de uma escola, você colocar as crianças em relação de conversa, né? E se a porcentagem na escola é tão alta de perguntas ou de ordens, na família também, me parece que isso é uma coisa extremamente importante e, por outro lado, no papel de alguém que já formou muito professor, é uma coisa muito simples do professor entender. Não é uma grande teoria se você mostrar para ele isso. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, não é uma pergunta. Sí. Sí, si no tomas conciencia justamente de ese tipo de cuestiones, no te das cuenta de cuál es la respuesta del otro. Porque cuando tú si haces una pregunta cerrada del tipo sí, no, el niño puede decir sí o no. Y cuando haces preguntas abiertas, entonces hay mucho más participación. Y evidentemente, si además haces algún tipo de interacción de tipo lingüística, que esperas respuesta del otro, mucho más. El asunto del imperativo es que está relacionado el lenguaje con la acción, entonces los niños actúan y ya, la comprensión se da y no tiene respuesta lingüística, no hay. Si eso los maestros se dan cuenta, los profesores eso se dan cuenta. Y se puede trabajar qué se dice y para qué se dice, básicamente. Se dan cuenta, sí, pero necesitas a una persona que haya observado la actuación en la práctica, que haya hecho un registro y se pueda observar esa actuación. Es decir, solo el profesor no puede hacerlo, necesita de otro que lo ayude a observar qué es lo que se hace con el lenguaje, ¿no? Nosotros tampoco solo podemos, solo nosotros tener un control sobre el lenguaje para saber exactamente qué haces y qué esperas del otro, no es fácil. O que você diz haver alguém na classe que possa fazer uma observação, um registro e depois uma conversa, comentário. Ou num coletivo ou individual sobre essas questões. Eso, sí. Okay. Que vaya más allá de está bien o está mal lo que ha hecho, claro. Rosalina. Ana, eu queria que você me ajudasse a compreender um pouco, ou seja, a questão da linguagem e a cultura digital, porque cada vez mais as crianças têm acesso a tablets, né, o telefone da mãe, do pai, e, ou seja, ficam muito tempo em contato, né, com games. E, por um lado, eu vejo que isso é bom, porque a criança entende, é uma linguagem que ela compreende, e, por outro, ela fica muito sozinha, ou seja, sem intervenção de um adulto, seja na escola ou em casa, para ajudá-la nesse processo de aprendizado de linguagem. Ou seja, o que em casa os pais podem fazer e na escola para poder usar de uma forma pedagógica, intencional, também esse tipo de conteúdo? É outra conferência o que me estás pedindo. A ver, la cuestión de la cultura digital es el medio, lo digital, y claro, trae una cultura propia. Hay una lingüista norteamericana, Deborah Tannen, que habla de discurso 2.0, es decir, el discurso que aparece, sabes, en los medios digitales. Y es interesante porque siempre el soporte ha cambiado el discurso. Si lo tenemos en sentido histórico, el papiro, el papel, bueno, etcétera, los tipos de soporte han influido sobre el tipo de interacción que tú estableces. Entonces, allí se puede decir una cosa general. Lo que ocurre es que este medio es otra cosa, es un salto impresionante el que la humanidad ha hecho con esto y los niños tienen acceso efectivamente. Programar el tema de lo digital es muy complejo. O sea, yo lo he trabajado, hemos hecho una tesis, una alumna mía sobre ese tema, porque los medios comerciales te dan
un aprendizaje de uso, ¿no? Es verdad, los niños pueden ser usuarios rápidamente, pero la explotación pedagógica en un sentido un poco más creativo, que no sea de las fichas de preguntas típicas escaneadas y presentadas con dibujos en lo digital, no es muy fácil. Entonces, ¿cómo lo encaré? Sí, puedo hacer una pequeña exposición para explicarte. O sea, yo lo que en el caso de la tesis de una alumna mía, lo que hicimos fue una perspectiva más bien semiótica. Entonces, más hablamos de la cuestión, estudiamos más la cuestión multimodal que se da en la convivencia de lo digital entre los dibujos, los textos, los diagramas, las fotos y las formas de presentación, un poco respondiendo también a la cuestión que me planteará André. Entonces, claro, eso es una convivencia nueva para los que somos un poco mayores y hemos visto la historia, digamos, de lo escrito, ¿no? Para los niños pequeños ya directamente son, ¿no?, usuarios digitales, ya se les da más rápido. Pero eso no quiere decir que la copresencia de todos estos medios quede clara las relaciones. El problema de la relación entre lo que es el texto, lo que es el dibujo, lo que es el diagrama, lo que es una infografía, lo que es una presentación con animación dinámica, etcétera, no te creas que es fácil, es muy difícil de hacer, porque tiene que ver con lo conceptual, o sea, cómo tú estableces ese tipo de comprensión y de relaciones. Y hay que trabajarlo mucho. Entonces, allí el trabajo con los profesores es un trabajo bien difícil, porque nosotros tampoco somos súper expertos en esos medios, entonces estamos un poco aprendiendo conjuntamente. ¿Que los niños pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. ¿Desde pequeñito? Sí, desde pequeño. Por ejemplo, nosotros hemos hecho con niños de 5 años y de 6 años trabajos con cámara de foto. Y luego grabaciones en tablet. Eso la vi y el grupo de laboratorio lo vio. Es muy interesante cuando tú le das una cámara de foto al niño, que además ya son todas digitales, porque tiene una perspectiva sobre lo que tiene que mirar diferente, ¿vale? Diferente de una visión global. Luego, digamos, es el tipo de trabajo con tablet les permite hacer una representación teatral de un cuento, etcétera, que es muy, muy interesante, pero es bien complejo. Habría que hacer un currículum para introducir lo digital en la escuela, evidentemente. Hay maestros que saben, porque por condiciones individuales, tengo profesores que saben mucho de esto y otros que no. Pero no, saben por condiciones totalmente individuales, te quiero decir, porque su hijo es informático, o su marido es informático, o está interesado, pero todavía no forma parte de la formación. Tendría que formar parte, evidentemente. Tendría que formar parte. Otro uso que también se puede explotar mucho del medio digital es para el archivo y documentación de los profesores. Eso es muy interesante, que ellos puedan archivar su propia práctica, ¿sabes? Los trabajos que han hecho con los niños, el tipo de cuestiones que han planteado. Eso te da un salto cualitativo en la formación de los profesores muy, muy fuerte y muy importante. En eso sí trabajamos, que los profesores archiven documenten y archiven sus informaciones. No todos lo hacen. No es obligatorio, es voluntario, no tienen formación. Entonces estamos en un momento de gran transición en ese aspecto. Ok, no sé si te he contestado. Sí, André. Oi, boa tarde. Estou um pouco rouco, desculpa. A minha pergunta é a seguinte: como a escola, né, sendo um espaço formal, ela se apropria da linguagem que é produzida fora da escola e que muitas vezes tem certas liberdades que muitas vezes subverte regras gramaticais, a cultura letrada em si. Como a escola, ao invés de
dar de costas para isso, como ela dialoga com isso e tira proveito disso para a construção de uma cultura letrada mais forte. La escuela, por definición, es normativa. Lo pedagógico, por definición, es normativo, porque está muy bien, nos enseña cómo normativamente y convencionalmente se ha establecido que se habla en los diccionarios, en las gramáticas, lo cual no quiere decir que sea todo el lenguaje. Evidentemente queda mucha cosa por fuera de lo normativo. ¿Cómo la escuela se apropia de lo que queda fuera? También es un tema complejo porque, ¿cómo te puedo decir? Para el profesor darse cuenta de qué es lo normativo, qué es lo no normativo, tiene que tener, bueno, él puede reaccionar, eso está mal dicho, ok, eso es un error, ok, se dice de esta manera, de acuerdo, pero entender por qué eso que está mal dicho también tiene su estructuración de tipo lingüístico, eso necesita mucha formación lingüística, además de psicológica. Y yo no sé hasta qué punto, digamos, la convivencia de eso puede crear, familiar, formal, no formal, puede ayudar a la conciencia del alumno. Si ayuda a la conciencia del alumno de esta distinción, bienvenido, pero bueno, el profesor tiene que saber cómo, porque si no lo sabe, lo único que consigue es o bien rechazar, o bien, ¿me entiendes?, o bien entrarlo, pero sin objetivo pedagógico. No sé si no es fácil eso de aceptar la cultura no normativa, digamos. Vamos ver se tem alguma pergunta da internet. Paula, tem? Mientras tanto, você me preguntó otra cosa que también, si você piensa que es interesante de compartir, es cómo trabajar con los jóvenes también. Entonces, ahí yo te expliqué, claro. Sí, repite la cuestión. Sí. Cadê o microfone? Priscila, microfone aqui. Obrigado. Durante o intervalo, eu estava conversando com ela e estava me questionando como a gente pensando, né, na estrutura da educação brasileira e das suas, enfim, estruturas mais ou menos falidas, faz com que, muitas vezes, jovens adultos cheguem à universidade com a sua estrutura de linguagem não totalmente construída. E se hoje a gente está aqui falando, né, de educação infantil e como estimular a construção dessa linguagem, se haveria formas também estruturadas e efetivas de trabalhar essa construção de linguagem para quem é um jovem que está lá na ponta e que passou a vida inteira sofrendo as consequências de uma cultura não letrada, seja na escola, seja na sua família. Eu acho que quando ele se refere ao aluno universitário, a gente podia falar também dos formadores de creche, de pré-escola, que não tiveram acesso à cultura letrada suficientemente. Como é que eles, junto com as crianças, vão descobrindo e trabalhando esse universo? Ahí yo lo que le expliqué, yo no trabajo con jóvenes, no he trabajado con jóvenes, o sea, en la escuela estamos trabajando hasta 12, 13 años. He hecho cosas de académica, universitaria, pero de todas maneras con los niños mayores, digamos, de la escuela primaria, utilizamos textos que comenzamos por textos familiares, por ejemplo, los textos de fútbol, los de deporte en general, y luego hacemos aquellos textos más académicos. Vamos a la historia, vamos a la ciencia, y la aproximación es siempre a partir del vocabulario. Es decir, primero, bueno, hay un proyecto que llamamos de tareas encadenadas.
Entonces, la primera tarea es la lectura en voz alta por parte del profesor. ¿Por qué? Porque ese tipo de jóvenes que dices tú no tienen modelo de lectores. Entonces, hacemos bastante énfasis en que los profesores sean un modelo de lector. Primero la lectura en voz alta, luego preguntas, análisis del texto. Luego, cuando se va a hacer el trabajo fundamentalmente es con el vocabulario. Es decir, nombres, verbos, adjetivos, fundamentalmente. Luego, digamos, le damos ese vocabulario, saca del texto, se tira del texto. Los alumnos lo que hacen es trabajar con ello, del tipo, digamos, para hacer clasificaciones, mapas conceptuales, relaciones semánticas, básicamente. Luego vuelve al texto, tendría que explicarte el proceso, pero digamos, y eso les da la base de información de qué se trata. ¿Me entiendes? Entonces ahí después de eso sí pueden hacer nubes, resúmenes, etc. Entonces la aproximación es trabajar antes el contenido proposicional, digamos, del texto, como para que luego se facilite muchísimo la lectura y la comprensión, porque el punto allí es la comprensión básicamente. Hay otro tipo de recursos que usamos mucho, en eso ayuda, lo digital ayuda muchísimo, el tipo de pantalla conjunta ayuda muchísimo, y es porque, digamos, yo lo que hago es ayudar a los profesores a preparar los textos, ¿vale? No me conformo con tal como viene en el libro de texto o en el libro, digamos, comercial, sino que los manipulamos, entre comillas. ¿Para qué? Para ayudar a la comprensión. Y entonces, si tú de esa manera ayudas a profesor y alumno a mirar el texto desde el punto de vista de su construcción, ¿sabes? O sea, qué es lo que hay en el comienzo, cómo aparecen los conectores, cómo aparece la información, etcétera. Con la Vía Cardoso, el laboratorio, la Andrea, el laboratorio de educación, estamos en un proyecto que se llama Aprender a Enseñar, Aprender a Estudiar, perdón. Ese proyecto es justamente cómo presentar el texto de manera que se ayude al niño a comprender y hacer de la homologación entre la estructura lingüística y el contenido informativo lo más posible. ¿Me entiendes? Entonces allí sí que se puede hacer, pero claro, tienes que trabajar muchísimo. Después de esa homologación es el proceso todo de trabajo sobre vocabulario. Después del trabajo en estas tareas encadenadas, hacemos lo que se llama la etiquetaje del texto, digamos, ¿sabes? Porque lo peor que puedes hacer es dejarle al niño con un texto que no sabe dónde buscar, ¿sabes? O sea, le dice, haz un resumen, pero ¿dónde? ¿Viste? Tiene que leerlo todo linealmente, no tiene ninguna forma de organizar jerárquicamente la información. Entonces, con la etiqueta esto es definición, esto es descripción, esto es ejemplo, esto, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera le mostramos la estrutura. Más o menos te contestava, não? Só fazendo a conexão da pergunta dela, eu acho que com os formadores a gente precisa encontrar, são desafios para a formação, quais são os mecanismos que a gente pode criar para colocá-los, eles não tiveram acesso a esse tipo de trabalho com a linguagem, então é um desafio para a formação, né? Sim. O Alex também quer fazer uma pergunta. Ana, eu queria primeiro dizer um pouco do que o Dutti, na primeira pergunta, levantou. No currículo da educação infantil, aqui no Brasil, a gente vive uma falsa dicotomia. Parece que toda vez que a gente diz de pensar o currículo da educação infantil de maneira mais intencional, a gente está proibindo as crianças de brincar. Então, a gente cria uma falsa dicotomia entre a brincadeira e a intencionalidade pedagógica. E essa falsa oposição tem levado a gente, na educação infantil, durante muito tempo, a quase recusar um trabalho mais intencional, específico, com a aquisição da linguagem escrita e com o desenvolvimento linguístico mais amplo das crianças. Então, como quando você respondeu ao Dutti, talvez você tenha escolhido não aprofundar sobre isso, eu queria que você retomasse um pouco da importância estruturante mesmo de um trabalho intencional com a linguagem
no currículo da educação infantil, e que isso, não, na nossa leitura, não tem significado romper com o reconhecimento da infância, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que tem relação com isso, quando a gente começa a falar de aquisição da linguagem para as crianças menores no Brasil, o Brasil vive sempre às voltas com uma outra falsa oposição entre a superfície fonêmica da linguagem, o trabalho com a superfície, levar as crianças a pensarem sobre os sons da palavra, os pedaços que compõem a palavra. A gente etiqueta isso como uma prática negativa, talvez porque a gente associe isso ao método fônico, né? Então, toda vez que a gente fala de um trabalho com linguagem que se preocupa em fazer perguntas sobre o som da palavra, sobre a composição das partes da palavra, os educadores da infância um pouco ficam assustados, achando que a gente vai escolarizar a educação infantil. Então, eu queria um pouquinho que você falasse dessas duas dicotomias que a gente vive aqui às voltas no currículo da educação infantil no Brasil. Okay. Obrigada, viu? Porque, mira, el tema de juego-lenguaje, eso es uno de los temas que fue un foco bastante en Belo Horizonte, porque ellas todos me habían advertido que había un grupo pro juego y un grupo pro lenguaje. Entonces, ahí entré la dicotomía. Hay un libro de una escritora norteamericana que dice justamente eso, juego igual aprendizaje, no es versus, es igual. El niño al jugar aprende. No puedes hacer esa dicotomía porque es como absurdo. Ahora, claro, hay juegos y juegos. Entonces, ¿cuál es la relación entre el tipo de juego y el lenguaje? Evidentemente, todos los juegos que son más juegos simbólicos, los juegos de simulación, los juegos de hacer de conta, ¿no? ¿Cómo se fala en portugués? Pues juego simbólico, fer de conta y tal, eso es el juego que está más relacionado con el lenguaje. Incluso hay una autora que nosotros usamos bastante, que si quieres te paso la referencia, que relaciona directamente momentos del desarrollo simbólico en juegos de simulación con momentos del desarrollo lingüístico, porque está conjuntamente. Es más, también en Belo Horizonte preguntaban sobre si la cuestión de las bibliotecas y enseñar. Yo no estoy en contra de que se trabaje los libros con los bebés, se puede hacer, pero hay que saber que la capacidad de representación simbólica que tiene un bebé no es la misma que tiene un niño de 3 y 4 años. Entonces, lo que se espera de él tiene que ser evidentemente diferente. No por el hecho de que tú lees desde los 2 años, aprende a escribir y a leer más rápido, porque eso fue en función, digamos, de la capacidad de representación simbólica. Pero evidentemente esa dicotomía yo creo que no ha lugar. El niño aprende jugando y entonces aprende jugando, y en el juego hay atención, hay goce, evidentemente, si el aprendizaje está bien organizado, también hay una continuidad, no hay la posición es adulta, no es del niño. Eso por un lado. En cuanto al tema de la conciencia fonológica, todo ese tema de lo fonético, evidentemente la escritura alfabética requiere de un análisis de tipo fonológico de las unidades para poder representarla en las letras, eso es evidente. Lo que pasa es que se ha hecho de eso el todo y los componentes no te dan una visión sobre la verdad de la totalidad del lenguaje escrito. Es decir, lo que quiero decir es que la conciencia fonológica forma parte de un proceso. Ese proceso inicialmente comienza a determinado momento, se desarrolla luego. ¿Tú pierdes la conciencia del lenguaje? No la pierdes para nada. No la pierdes la conciencia fonológica tampoco. Es decir, se va acrementando. Todos los estudios muestran interacción, pero no está prohibido. No es que el constructivismo vaya en contra de que existe una relación con la conciencia, con lo fonético, evidentemente. Hay más. Lo fonético no se reduce a lo fónico. Primero, hay todo, bueno, tú lo sabes porque eres lingüista, sabes que todo lo que forma parte de la base de entonación, de prosodia sobre todo, se toma como si fuera solamente cuestión de conciencia exacto.
totalmente de una unidad discreta que se representa con el principio alfabético, se representa, pero no es solamente eso. La prosodia ayuda a comprender el lenguaje. Evidentemente, si no hubiera prosodia no habría base científica, base sintáctica, digamos, sobre la comprensión. Es justamente eso lo que nosotros queremos reintroducir en el lenguaje, en la lectura en voz alta, esa parte del lenguaje, de todos los elementos de tipo mirada, gesto, entonación, prosodia, que forman parte del lenguaje de la conversación y que están ausentes en la escritura. Eso por un lado. Entonces, no en contra. ¿Cómo voy a estar en contra de eso que es un hecho objetivo? Yo no confundo los datos de lo que yo quiero investigar con los hechos de la totalidad, ¿vale? Entonces no estoy tampoco en contra. No hay que asustarse de trabajar con el lenguaje. El niño tiene una atracción muy grande sobre lo sonoro, ¿cómo que no? Ahora, claro, si le vas a pedir una abstracción tan exagerada como que sea capaz de extraer los fonemas cuando todavía no ha comenzado a tener conciencia de ello, claro, es un trabajo muy, muy difícil. Ahora, el trabajo con lo sonoro, ¿cómo lo hacemos? A través de los juegos de lenguaje. Evidentemente, el juego de lenguaje sobre lo sonoro ayuda muchísimo. Lo sonoro tiene una materialidad y, claro, esa materialidad es por donde el niño entra. Si tuviera habilidad para cantar y hacer de eso toda una composición sonora, te juro que lo haría, porque evidentemente tiene mucha atracción y mucha fuerza. Que con el tiempo eso se nos convierte en algo visual, claro, y después nos hace, digamos, nos reorganiza la cabeza de manera que vemos las letras cuando estamos oyendo sonidos y tenemos confusiones de todo tipo. Pero yo te agradezco, no hay oposición en eso. Ahora, el tema es método fónico, es decir, tú vas a entrar en la cuestión del lenguaje escrito por esa puerta. Nosotros decimos no es la mejor puerta para entrar, no es la mejor inicialmente. Es mucho mejor estar en esto que de la inmersión en contexto letrado, lectura en voz alta, para que ayudarlo a llegar a eso. Que llegan, pero llegan sin ningún problema. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuáles de las dos actividades, lectura o escritura, no son simétricas? Eso también insistimos mucho, ¿te acuerdas? En Belo Horizonte. La lectura a cargo del adulto. La escritura, que el niño participe mucho más. La escritura tira mucho del análisis fonético, evidentemente. Mucho más que la lectura, pero no son simétricas, no se aprenden al mismo tiempo, no quiere decir que la competencia en una se dé inmediatamente como competencia en otra. Entonces, lectura a cargo del adulto durante mucho tiempo, hasta los 12, 13 años, y si puede más. No hay nada más atractivo que oírle, es muy atractivo, es súper, escuchar el recitado de un poeta. Escuchar eso es súper atractivo. Mira el Museo de la Lengua, aquí en San Pablo, ¿qué te muestra? Te muestra toda la diversidad de las formas de fala, claro, eso es súper atractivo. Y eso hay que volverlo a poner en la escuela, hay que volver a traer las formas de fala a la escuela. El niño, claro, si oye a su mamá, a su papá y la maestra, ¿qué diversidad tiene? Muy poquita, ¿vale? No sé si contesté. Sí. Vale. Tem mais uma pergunta aqui. Fazer primeiro lá, Regina, depois a gente volta, tá? Então, vamos fazer a pergunta do pessoal que está online. Ana, aqui a gente recebeu agora várias perguntas e eu tentei organizar por blocos. Então, nós temos basicamente um bloco de questões sobre o trabalho na escola com as crianças e outro bloco sobre a formação dos educadores, dos professores. Depois, algumas que não se encaixam em nenhum desses dois blocos. Bom, então, começando com perguntas sobre o trabalho com as crianças, a gente tem a seguinte: a partir de que idade se inicia a interação através da linguagem com o bebê? Posso fazer outra? Como intensificar a relação com a criança a partir de 2 anos,
no sentido de ampliar a exploração do mundo com um olhar investigativo em relação ao outro. Tem mais. Desse bloco? Desse bloco. Faz o bloco todo. Tá. Uma pessoa agradece a conferência e diz que você afirma que é muito difícil ensinar língua oral letrada na educação infantil e, por isso, propõe o contexto da leitura em voz alta e o comentário como uma condição possível. Ela pede, por favor, para você falar um pouco mais de outras condições. Por exemplo, para mostrar algumas imagens, se for possível, do caso do jogo simbólico e da produção de escrita pelas crianças. Outra pessoa pede que você explore um pouco mais os recursos de vocabulário a serem utilizados no trabalho com os livros para as crianças menores. Outra pergunta se a dramatização pode ser um recurso eficaz para trabalhar a linguagem oral com crianças de 3 anos. Ainda tem mais 2 desse bloco. Então, tem mais 2 desse bloco. Faz mais essas 2 e daí a gente fecha o bloco. Uma delas é o que a Ana pensa de estimular uma criança de 1 ano e 3 meses a conhecer ou se familiarizar com as letras. Que idade? E os números. Com as letras e os números antes de entrar na pré-escola. Mais uma que agora é sobre a aprendizagem de uma segunda língua. Nossa Senhora. Não? Acho que ainda não. Vamos fechar aqui esse bloco. Quando interação, a que idade, não? No sé, creo que desde que nace. Bueno, muchas madres hablan a su bebé cuando es ainda na panza, na barriga. Entonces, la interacción no tiene edad, digamos, ni es de lo más pronto posible, claro. El tema no es de interacción, es qué expectativas creas tú con esa interacción, qué esperas, que el bebé responda, que no, digamos, cuando es pequeñino no puede, pero entonces, ¿cómo se aprende eso? Se aprende que cuando tú estás hablando con un bebé, en determinado momento, presta atención. Ese es un salto muy importante. Presta atención a la madre. Evolutivamente eso es muy importante. Después, otro momento importante que está súper estudiado, tanto en psicología evolutiva cuanto incluso en psicoanálisis, está estudiado es cuando la madre y el niño, la madre, porque siempre es el adulto en estos casos el que tiene más actividad, digamos, trae un objeto y establece una tríada, es decir, adulto, niño y objeto. Entonces, el niño puede prestar atención no solo a la mirada de la madre, sino mirar hacia el objeto. Eso crea condiciones para que luego pueda pedir un objeto, lo que se llama el imperativo. No señala, cuando señala, ¿quieres agua?, interpreta la madre. O muchas veces que señala y dice solamente, bueno, lápiz, o sea, declarativo que nombra el objeto. Entonces, siempre es un triángulo, no es una interacción donde madre, hijo y no entra más nadie, ¿no? Hay que traer al otro, y ahí contesto a la otra pregunta, para establecer el triángulo. Y entonces poder hablar los dos sobre otra cosa o persona. En cuanto a la lengua oral letrada, yo hablaba, todo esto que he hablado es lenguaje oral, luego iniciación en el lenguaje escrito. El lenguaje oral letrado es una forma oral. Walter Onck habla de oralidad secundaria, es decir, el tipo de oralidad que fue impactada por lo escrito. Eso nosotros lo hemos heredado, lo hemos aprendido, lo tenemos como heredado no en el sentido biológico del término, sino en el sentido cultural,
como acervo cultural de lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. Tenemos un discurso letrado, aunque no leamos cuando hablamos. Solamente cuando hablamos todo tipo de discurso monológico, con densidad lesical, etcétera, es un discurso de oralidad secundaria. Entonces, no habría que diferenciar mucho. Lo que pasa es que lo que yo he dicho es que los padres con una cultura letrada, su tipo de interacción y de lenguaje, el tipo de input que ofrecen está impactado por lo escrito. En cambio, los otros no están impactados por lo escrito. En cuanto al juego simbólico en educación infantil, ya hablé bastante en respuesta a Alex. El vocabulario y los libros, ¿qué puedo más decir? ¿Cómo trabajar? Mira, lo único que puedo decir es que mostré en Belo Horizonte, pero acá no hay lugar para mostrar, un trabajo que hicimos en primero con 6 años sobre el vocabulario. Los niños llegaron a hacer lo que llamaban el libro de las palabras. Entonces allí hicieron una recopilación de todo lo que habían trabajado con vocabulario, porque el vocabulario no es una cosa que está aislado, no es que tú vengas y enseñas, ahora voy a enseñar las palabras del campo semántico de los animales, ahora voy a enseñar las palabras, no, sino que está en el contexto de un texto, siempre extraído de un texto. Entonces ellos hicieron el libro y en ese libro había el aspecto sonoro, por ejemplo, palabras cortas, palabras largas, palabras difíciles, palabras fáciles, el aspecto semántico, palabras antónimas, palabras hiperónimas, palabras que tienen muchos significados, es decir, la polisemia. ¿Qué más había? Había palabras que sí, en terminología infantil, que sirven para ligar un texto con una parte del texto con otro, es decir, los conectores. Palabras que son simétricas, como por ejemplo oso en español, que se comienza y acaba y se puede leer de izquierda a derecha. En el caso del catalán, que es la lengua oficial de Cataluña, hay muchas palabras monosílabas que tienen estas características y son fácilmente identificables. Luego, ¿qué más había? Palabras, palabritas, palabrotas, o sea, toda la cuestión del registro. Luego, bueno, es decir, hicieron una especie de recopilación de todo tipo de los vocabularios opuestas, iguales, etcétera, que podían haber estudiado. Eso en cuanto al vocabulario. La dramatización, el tema de la dramatización es que lo que yo digo es el lenguaje oral tiene mucho de contexto corpóreo, contextual, ¿no? El lenguaje escrito pierde el contexto de producción y es descorporizado, descontextualizado, todo. Entonces, digamos que en educación infantil es muy importante traer ese aspecto multimodal que tiene lo oral para ayudar en la comprensión. No vamos a inventarnos ahora una forma que no existe. El hecho de al año letras o números, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros podría estar de acuerdo de que no por mucho madrugar se amanece más temprano, digamos, porque por más que yo le empiece a enseñar a los años, 1 año, 2 años, no necesariamente él puede aprender. Bueno, yo creo que he contestado más o menos. Vou passar para a Regina fazer a pergunta dela e depois, se der para dar uma... Não, porque ela tem um outro bloco de questões da internet. Não tem problema. Você faz a sua pergunta e depois a gente tenta condensar um pouquinho para não ser tantas perguntas. Sim, ok. A ver se pode. Ana, eu acho muito bom esse tema aqui no Brasil, né, que a gente está vivendo uma situação muito paradoxal, que é assim, as crianças das escolas particulares quase que são obrigadas a saírem alfabéticas da educação infantil, enquanto que as crianças pobres das escolas públicas são quase que impedidas de aprender qualquer coisa relacionada a esse tema, como estava falando o Alex, né? E acho que porque ensinar e aprender linguagem na educação infantil é muito bem-vindo, então, e acho que você fez aqui o foco da linguagem oral e da aprendizagem da linguagem dos livros, né, como uma coisa que vem antes
de aprender a ler e escrever propriamente dito. Mas, na educação infantil, também a reflexão sobre o sistema acontece, a importância da aprendizagem do nome próprio, e eu fico pensando se não é importante também falar sobre isso, né? Já que isso ocorre, as crianças pensam sobre isso, e queria saber se você poderia só comentar o que você tem visto de mais importante nessa faixa etária. Sí. Mira, yo te agradezco que hagas esta pregunta. Primero, la cuestión de los niños de educación privada salen alfabetizados, los niños de educación pública no me lleva otra vez al tema del contexto. Evidentemente no es solamente la escuela, es también el contexto de donde, digamos, un poquito más general. En Cataluña no es tanto la oposición, no se da entre privada y pública, sino se da por barrios. Una escuela de un barrio alto, digamos, entre comillas, puede ser público-privada, bueno, tienen las características que tú comentabas, igual. En cuanto a la educación infantil nombre propio, no hice mención porque yo creo, allá me conocen como la del método del nombre propio, o sea que ya estoy tan cansada de hablar de lo mismo, que ya lo doy por súper conocido, súper sabido. Entonces, sabes, el tema del nombre propio, la entrada es evidentemente muy útil porque todos los niños marcan sus pertenencias, sus cosas con ese nombre, y entonces es una entrada, digamos, a la parte de componentes de la escritura, no una entrada al lenguaje escrito, sino a la parte estrictamente de la escritura. Ahora bien, la última época en España ha habido una inmigración fuertísima de África del Norte, de subsahariano, de Asia, donde el nombre propio te puedo asegurar que no es la entrada para el conocimiento de la lengua que se enseña en la escuela, que es el catalán, porque los nombres son nada que ver con la estructura lingüística del catalán. Entonces, siempre uno tiene que hacer contexto, digamos. En el caso de las escuelas de inmigrante no es una buena entrada, porque, bueno, tienes los chinos, por ejemplo, el nombre no hay manera. Sí, un niño que se llama Mohamed y siempre advertía a la maestra, la mía no es muda, la H, porque la suya sonaba, la mía suena, la mía no es muda. Bueno, o sea que todo depende del contexto, evidentemente todo depende del contexto. Lo mismo pasa con los productos comerciales. También es verdad que, qué sé yo, McDonald's no es el mejor modelo de portugués, como puede. Entonces hay que hacer siempre un juego de ver cuáles son las cosas. Y depende también del grupo del niño, porque hay niños que son más cosmopolitas que otros. Entonces, no sé si he contestado la cuestión. Paula. Nós temos mais uns quase 10, 12 minutinhos. Bia e Ana, as questões do segundo bloco sobre formação de professores se referiam todas a um pedido de bibliografia, de referências, de materiais para poder fazer essa formação nas escolas. Então, é basicamente isso e a gente encerra. Não vou fazer as perguntas que não se encaixam. Pero evidentemente há uma necessidade. Não, eu ia só repetir que a gente vai colocar o PowerPoint disponível, que tem uma referência bibliográfica. Então, isso daqui a uma semana, algo assim, estará lá no site, né, Renata? Laboratório de Educação. Labedu.org. Bom, então ainda tem mais um tempinho se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Eliane. Eu sou Eliana, da Fundação Carlos Chagas. Eu venho trabalhando na educação infantil toda a minha carreira, Ana, e confesso que nunca assim, me debrucei muito sobre o desenvolvimento da linguagem durante os primeiros anos de vida, não sendo o meu foco de pesquisa.
Mas, nas nossas últimas pesquisas, que têm sido sobre avaliação da educação infantil, nós temos percebido que há pouquíssimas oportunidades para o desenvolvimento da linguagem oral. E isso nos preocupa muito e vem ao encontro daquilo que você apresentou, que 25% de instruções, os outros 25% de perguntas. E a gente tem ouvido muito, né, que a linguagem oral que precede, né, as próximas aquisições em termos de linguagem. Então, eu fiquei pensando assim, será que dá para você expandir um pouquinho mais sobre a aquisição da linguagem oral como aquela que precede a aprendizagem da escrita e da leitura? Isso. Eu falei que precede. Não, eu que estou falando. Sou eu que estou falando. Okay. Porque eu acho que há uma crença assim, nesse caminho. E também a minha preocupação é assim, como que a gente... eu tenho uma preocupação com a formação de professores, porque eu trabalho no curso de pedagogia, nas disciplinas de educação infantil, e acho que há um mau entendimento sobre o desenvolvimento da linguagem oral. Okay. Yo quería, assim, algunos... Okay. Sí, es muy buena tu pregunta porque, porque creo que es un tema también. Digamos, nosotros estamos por la continuidad oral, escrito, evidentemente, porque el lenguaje escrito, lo escrito también es lenguaje, pero hay que hacer... ¿cómo decirte? Una advertencia que esta continuidad no quiere decir transcripción, es decir, que lo escrito no es la transcripción del oral exactamente igual. Eso, bueno, hace mucho que venimos, digamos, insistiendo en eso, pero en un sentido como... ¿se puede transcribir? Claro que se puede, pero tiene sus particularidades y tiene un origen diferente. Desde el punto de vista histórico, el lenguaje oral, digamos, fue un emergente de la necesidad de comunicarse con el otro para actuar sobre el medio, digamos, ¿no? Los primitivos, piensa las formas primitivas de comunicación, digamos. Y la forma primitiva de la escritura también tiene un origen diferente, porque fue un registro para poder ayudar a la memoria. O sea, tienen orígenes diferentes, digamos, ¿no? Entonces, claro, después los servicios entre uno u otro se han interaccionado mucho a lo largo de la historia. Pero esto nos tiene que recordar que no se trata de una total equivalencia de un medio, se pasa a otro medio sin ningún problema. No es así que ocurre, ¿sabes? Entonces, es una advertencia que hago por si hubiera dado lugar a una interpretación de ese tipo. Precede al lenguaje oral, precede evolutivamente, históricamente al lenguaje escrito. Pero ese precede no quiere decir que uno sea natural, el otro cultural, no quiere decir que uno sea primero y el otro segundo, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión histórica. Puede darse condiciones en que no sea la situación así. Por ejemplo, tú tienes aprendizaje de lenguas, segundas lenguas, terceras lenguas, donde la entrada es por lo escrito y la oral te queda más lejos, etc. O sea, las interacciones son bastante complejas entre uno y otro. Entonces, tú estás diciendo, Elian, ¿es muy difícil para los profesores trabajar con lenguaje oral? Sí, ya te lo he dicho, es muy difícil. Es muy difícil para nosotros enseñarle a trabajar con lenguaje oral, ¿sabes? No es solamente una dificultad de ellos, también es una dificultad de nosotros los profesores, los académicos. ¿Por qué? Porque porque todo el lenguaje está estudiado desde su registro escrito, ¿me entiendes? Entonces, por un lado, tendríamos que hacer, ¿cómo decirte?, un registro escrito de la actuación oral y para hacer conciencia de muchos de los aspectos del oral, pasamos por lo escrito y ahí se crea una situación bien compleja. A la vez les decimos que tienes que enseñar lo oral sino escrito, o sea, es bastante complicado, ¿me entiendes? Pero porque el registro es necesario para ese tipo de cosas. Ahí lo digital viene bien, porque con grabaciones puedes ayudarte, ¿no? Puedes ayudarte. Entonces, ¿cómo ayudar al profesor? Digo, una primera condición, facilitar el contexto para la interacción. Esa es una condición, ¿no? Porque si no hay interacción, no habrá lenguaje oral. Y eso, claro, enseguida al profesor le sale interactuar lingüísticamente con los niños.
Otra cuestión, la cuestión de usar la grabadora para lenguaje oral, también. ¿Por qué? Porque te permite, sin tener que pasar por lo escrito, te permite recuperar lo que has dicho y poder entender, apreciarlo, analizarlo lo posible. Otra condición, una condición que diríamos, lo decía, digamos, Claire Benveniste, como de parodia del oral, o sea, hablar a la manera de otro, por ejemplo, también es una condición para aprender un uso un poquito distanciado del oral que te permite tener, digamos, ¿no?, hablar a la manera de un presentador de televisión, al hablar a la manera de una modelo que sale en la televisión, hablar a la manera de, qué sé yo, de personaje de cómic, etcétera, etcétera. Es decir, la imitación del registro de otro, ¿vale? ¿Qué otra cosa que nosotros hacemos? Mucho la memorización de los cuentos. Y luego de memorización de los cuentos, el recontar. ¿Por qué? Porque en ese caso tú tienes en memoria el texto, digamos, y puedes sí ponerte en situación de enunciación, digamos, más fácilmente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer el dictado al adulto para que el profesor registre lo escrito, que es la situación que hace mucho que vengo proponiendo, que Vía mostró en el vídeo, ¿no? Entonces, claro, cuando la niña, que es la más resabiada, decimos en español, corrige, dice la profesora, ¿qué le dice? Si quieres decir piernas, ¿cómo es? ¿Para qué te quiero? ¿No? ¿Para qué te quiero? No. Entonces, lo que significa uno es reiteración respecto al otro enunciado. Esas son las condiciones. Ahora, hay que saber que lo que estoy diciendo es, 5 minutos, sí, lo que te estoy diciendo es imitación, parodia, registro escrito, contexto de interacción, o sea, son condiciones, todas son condiciones. Hablar sobre dibujos, la cuestión de presentar el dibujo para la denominación, evidentemente es bueno. Hablar mientras se está haciendo algo, la fotografía que hablábamos aquí, todo ese tipo o sea, hay que pensar condiciones, no es una cosa resuelta, no es una cosa resuelta. Todo lo que es gestual, todo eso ayuda muchísimo, porque imagínate que tuviéramos, eso para la formación de profesores es un tema, enseñarle a los profesores, incluso aquellos que trabajan con lenguaje de signos, nos pueden enseñar cómo hablar para usar los gestos, usar el contexto, usar la mirada, usar el cuerpo. Eso es muy importante en lenguaje oral. Todo lo que es preposición está alrededor del cuerpo, próximo, entre, dentro, sobre, bajo, etcétera. Mirar, a usar la cuestión de la perspectiva también, evidentemente, ¿vale? Bueno, etcétera. Não sei se... Obrigada. Estamos ficando justos de tempo. Eu ia fazer uma última pergunta que o Luiz Dandini quer fazer. Depois eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, pelo menos, saberem o que é o Laboratório de Educação, já que esse é o nosso primeiro evento. Então, eu quero só aproveitar para vocês saberem que muitas dessas coisas estão sendo trabalhadas e desenvolvidas em produtos e materiais. Ana, ensinar e aprender são processos intimamente ligados ao pensamento. E a gente nota uma sociedade extremamente apressada e estressada. Não sei se em função dessa carga de informação ou se de toda essa conjuntura aliada a outros fatores. O fato é que a gente nota uma criança que cria e, depois de um certo tempo, parece que ela começa a não ter a mesma criatividade. Nós não estamos trabalhando essas crianças na criatividade de um processo e depois estimulando muito a memória, de forma a ela ficar muito presa à memória e pouco à criatividade? Sí, ese es un tema de la profesora de Psicología Evolutiva, que tengo en mis funciones. Mira, felizmente tenemos memoria. Felizmente. Mira, si tuviéramos todos Alzheimer, ¿qué sería de nosotros? La memoria es muy importante, porque para el lenguaje, para todo es muy importante.
la mala prensa de la memorización, que yo quiero reivindicar la memoria para el aprendizaje, es que hay que aprender de memoria, hay que enseñar a utilizar la memoria. Es muy importante, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que repensar la cuestión de los estudios de memoria y ver los avances que ha habido en la cuestión de memoria. Respecto a la creatividad es una cuestión también de patrones. O sea, no es que espontáneamente los niños, las crianzas pueden ser creativos sin ningún contexto, sin ninguna condición, sino que cuando tú ayudas a entender los patrones, por ejemplo, ayudas a entender cómo está construida una poesía, pueden ser súper creativos. Claro, a veces hay algunos patrones que son muy evidentes y los captan rápidamente, y otros que están más ocultos y hay que enseñarlos. Entonces, la creatividad no está en contra de la enseñanza, ni en contra de la regularización de patrones, sino al contrario, tiene que estar todo junto, porque si no tienes, o sea, la creatividad consiste en reproducir o alterar los patrones, pero los patrones están allí. Quando digo patrones, quiero decir estruturas. Vale? Bom, a gente está chegando perto do encerramento. Quero dizer para o pessoal que está online que a gente vai tentar olhar as perguntas e ver a possibilidade de dar um retorno por e-mail. Quero falar para vocês que ficarem interessados que tem uma série de coisas que vão sair. Saiu uma entrevista no Estadão, com ela bem grande. Vai ter uma entrevista longa pelo Caderno Sem PEC, no Portal do Letramento, nas Olimpíadas de Português, na revista Nova Escola e na TV Futura, que ela gravou uma entrevista para o jornalismo da TV Futura. Então, vai ter bastante material circulando e quem estiver interessado.